Estamos conscientes de lo que respiramos o de lo que tenemos contacto con nuestra propia piel, como ejemplo, ¿no? Y esto en remembranza al mes de mayo, que une todos los esfuerzos para cáncer de vejiga. De hecho, es cáncer de vejiga y urotelio, toda la capa de revestimiento de nuestro sistema urinario. ¿Ok? Partiendo de esto, quiero decirles lo siguiente y repito la palabra multifactorial, ¿sí? Y cuando hablamos de multifactoriedad, hablamos de enfermedades que tienen que ver con la parte física, con la parte espiritual y la parte social, y con la parte, por supuesto, emocional de los seres humanos. Seguramente muchos de ustedes han escuchado qué tanto influyen las emociones, qué tanto influye en un momento nuestro estado de ánimo. ¿Qué tanto y cuántas veces hemos visto, como comentaba aquí con el compañero, a una persona que tiene un duelo, la pérdida de un ser querido, y después se enferma y le da cáncer? Eso es algo extremadamente común y está en relación a nuestra naturaleza como tal. Y permítanme partir de esto. Los seres humanos, por la naturaleza y la constitución genética y orgánica que tenemos, absolutamente todos los seres humanos estamos generando células cancerosas todos los días de nuestra vida. Todos los seres humanos, todos los días de nuestra vida. ¿Por qué no todos tenemos cáncer? Porque tenemos dos sistemas que lo evitan. Uno es el sistema de reparación genética y otro es el sistema inmunológico. Cuando uno de los dos o ambos se descuidan, es entonces cuando el cáncer aparece. Ejemplificando lo del duelo, ¿qué sucede cuando una persona sufre un duelo patológico, un duelo que la lleva a tener una gran depresión, a tener un estado de llanto? Se reduce el sistema inmunológico, se producen que las defensas de nuestro cuerpo sean menos eficientes. Y es entonces cuando una enfermedad oportunista, que está ahí al acecho como el lobo atrás de la loma, esperando el momento para atacar, es entonces cuando lo hace. Este tipo de cosas, repito, lo vemos con mucha frecuencia. No hay un órgano del cuerpo humano que no pueda desarrollar cáncer. Y lo vemos desde los cánceres infantiles hasta los cánceres en la edad adulta, en la adultez mayor. Cada uno tiene sus características, cada tipo de cáncer es diferente. Y una de las situaciones más interesantes que muestra mi especialidad en los últimos años, particularmente en las últimas 2 décadas, es a raíz de la descripción de lo que conocemos hoy como el genoma humano. El genoma humano no es otra cosa que la cartografía o el ordenamiento secuenciado de 25,000 genes que constituyen nuestra esencia biológica y nuestra esencia emocional. Ahí están inscritos no solamente nuestras características físicas. ¿Por qué los mexicanos no somos rubios de ojos azules y medimos 1,95 como los suecos o como los alemanes? Porque tenemos características genéticas que nos hacen diferentes, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué las ascendencias étnicas son diferentes en cada sitio? ¿Y por qué estas diferencias étnicas hacen que determinados grupos étnicos tengan determinadas enfermedades que otros no los tienen, por ejemplo, ¿sí? Es diferente la epidemiología que hay en Asia, la epidemiología que hay en los países occidentales, por ejemplo. Esta secuenciación de genes que hoy está perfectamente descrita y que se reacomodan como tal, nos ha enseñado lo siguiente. Cuando nosotros entramos en este proceso, por ejemplo, de duelo, o cuando nos descuidamos en relación a nuestros alimentos, que ahorita voy para allá, es lo que más produce cáncer, lo que comemos, lo que no debemos comer y lo que dejamos de comer. Este tipo de situaciones hacen que se produzcan mutaciones. ¿Qué es una mutación? El ordenamiento genético que tenemos se pierde ante un estímulo agresor externo. Este estímulo hace que la secuencia
de los nucleótidos o de la secuencia de las proteínas de nuestro DNA, ácido desoxirribonucleico, sufra cambios que a la postre alteran todo el sistema y nos llevan a una cadena de alteraciones que terminan dando cáncer en los seres humanos. Esto es una situación que tenemos que tener muy claro. Más que un problema genético, es un problema epigenético. Es decir, si yo no le doy un empujón, la persona no se va a caer. Pero si yo lo empujo, sí se va a caer. El empujón puede ser el sobrepeso y la obesidad, el empujón puede ser un duelo, el empujón puede ser una alimentación incorrecta, el empujón puede ser el exceso en el tabaco, el empujón puede ser los alimentos ultraprocesados o el exceso de alcohol. Por ejemplo, este tipo de situaciones son las que nosotros podemos manejar. Hay factores que no podemos cambiar, pero hay factores que sí podemos cambiar. Los que no podemos cambiar son nuestros antecedentes familiares. Si yo tengo una madre, una abuela, una hermana que tuvo un cáncer, eso no lo puedo modificar. No puedo modificar mi sexo, no puedo modificar mi estructura genética, pero sí puedo modificar mis hábitos de vida. Y estos hábitos de estilos de vida generan al menos, repito, 4 de cada 10 tipos de cáncer. Por eso en la asociación en Proncavi, donde ya vamos para 15 años trabajando en esto, hemos tratado de incidir y en educar a la población en este sentido. ¿Por qué? Porque México somos un país de alto consumo de carbohidratos, de ultraprocesados, de comida chatarra, que nos llevan precisamente incluso a comer por ansiedad o por angustia, situaciones que no debiéramos hacer, ¿sí? Y que ahora que se acerca la Copa del Mundo y que aprovecharé este espacio también para compartirles algo, recién escribí este libro que se llama Entre balones y barricas, crónica de fútbol, vino y salud. Contra lo que la gente piensa, ¿sí? Hay alimentos que siendo muy saludables los tenemos estigmatizados o bien abusamos de su consumo para irnos al extremo opuesto. Y hablo específicamente del vino. Estamos en la región de producción vitivinícola más grande de nuestro país. En esta región se produce alrededor del 75% del vino mexicano. Sin embargo, la cultura del vino, si bien ha crecido, no ha permeado en todos los niveles sociales. Y es muy sencillo llegar a una de las tiendas de conveniencia y comprar, por ejemplo, y voy a decir nombres, y comprar, por ejemplo, una Coca-Cola. Y eso lo ve toda la gente normal. Pues lo más normal del mundo. Si supieran la cantidad de azúcar, de procesados que tiene una Coca-Cola, les aseguro que la pensarían 2 veces. Equivale más o menos a tener 9 cucharadas de azúcar blanca refinada, un bote de Coca-Cola, pero está disfrazado con el glutamato, con un producto adictivo, que hace que seamos el segundo país del mundo con mayor consumo de esto. Y cuando nosotros entendemos que la cantidad moderada de ingesta de vino no solamente no es mala, es buena. El organismo humano funciona mucho mejor cuando tenemos una cantidad entre 17 y 35 miligramos de alcohol etílico en nuestro organismo. Y esto está demostrado por más de 1000 referencias médicas y avalado por la Sociedad de Cardiología y por la Sociedad Oncológica en el mundo. Sin embargo, es cosa nada más de voltear a ver, ejemplo, la dieta mediterránea. Y ahorita les platico sobre la paradoja francesa y todo esto. Los mexicanos necesariamente tenemos que aprender a comer, tenemos que aprender a beber, tenemos que aprender que este 70% de la población con sobrepeso u obesidad, lo único que está incitando es un pueblo enfermo. Estamos ante la inversión de la pirámide poblacional,
en donde cuando nosotros éramos jóvenes había muchísimos niños y pocos adultos mayores. Estamos llegando a la inversión de la pirámide, donde ahora hay pocos niños y muchos más hombres maduros, hombres y mujeres maduras y adultos mayores. Tal cual. Es evidente que ante este tipo de situaciones, las enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles, que son las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades metabólicas, ejemplo la diabetes, ¿sí?, las enfermedades crónico-degenerativas tipo artríticas, los problemas de salud mental, se hacen mucho más evidentes en estas condiciones y en esta edad, ¿sí? Decía yo que tenemos dos sistemas que nos evitan tener cáncer. Una enfermedad que no es otra cosa más que una inflamación crónica sometida habitualmente por nuestros hábitos erróneos de alimentación y estilo de vida. ¿Ok? ¿Qué pasa con el sistema de reparación genética que tenemos? Bueno, pues es un sistema perfectamente armado para reparar todas aquellas mutaciones reparables. Solo que hay algunas mutaciones que no son reparables. Cuando se transgrede la intimidad del genoma y se rompen los puentes de DNA, llega el momento en que el organismo se vuelve incapaz de poderlo reparar. Cuando nosotros llegamos a ese extremo, con situaciones como un tabaquismo brutal, con situaciones como una obesidad mórbida, con situaciones como una estancia sin actividad física durante muchos años, llegan a producirse situaciones que no se pueden reparar, y es entonces cuando se presenta esto. El otro sistema es el sistema inmunológico. El sistema inmunológico es el sistema de defensa de nuestro organismo. Si lo quiero llevar a un ejemplo que pudiera resultar práctico, imaginen esto. Imagínense que nuestro organismo es una empresa, vamos a llamarle una fábrica, ¿ok? El sistema de reparación genética sería el equipo de mantenimiento de mi fábrica, y el equipo de vigilancia sería el sistema inmunológico. ¿Se pueden imaginar una empresa sin vigilancia y sin mantenimiento? Simplemente no subsistiría mucho tiempo, o sería vandalizada, o se terminarían de afectar los aparatos y terminaríamos por no funcionar. Y eso es justamente lo que sucede en nuestro organismo. La afectación de uno, otro o ambos sistemas producen que el cáncer que traemos inherente y que estamos produciendo se exprese de una u otra forma. Agréguenle a esto las situaciones cotidianas, los problemas, las preocupaciones, las situaciones que podamos en un momento dado tener, pues han hecho de esto verdaderamente una epidemia del siglo XX y del siglo XXI, que es lo que estamos viviendo. De hecho, el número de muertes, si comparamos y veamos en la numeralia esto, ¿ustedes saben cuántas personas estimativamente se murieron en el mundo por la COVID en la temporada de la pandemia? ¿Alguien tiene el dato? Se los digo, 2.5 millones de personas, poco más, poco menos, fallecieron por COVID durante la pandemia. ¿Saben cuántas personas se mueren por cáncer por año? Se mueren 10 millones de personas por año. O sea, se muere 4 veces más. Nada más que el manejo mediático hace de una enfermedad crónica algo que no es pandemia. Pero es una pandemia real, que tenemos 40, 50 años padeciéndola y que sigue creciendo. Pero no hay el ruido ni hay todo lo que hay en relación a esto. Esto es importante tenerlo presente. Tenemos que tener un stop y un paro para esto. Particularmente los médicos, y yo tengo 40 años en la clínica de próstata, batallamos mucho más con los hombres que con las mujeres. Los hombres acudimos menos al médico, los hombres estamos menos atentos de nuestra salud, los hombres somos más descuidados con nuestros hábitos,
los hombres solemos tener mayores niveles de alcoholismo y tabaquismo que las mujeres. Pero además somos más tercos y somos muy machos. Entonces nos cuesta mucho más trabajo ir o al urólogo, o al oncólogo, o al internista. Y cuando llegamos, regularmente llegamos tarde. Tan es así que 8, 9 personas con cáncer de próstata en México llegan en una enfermedad avanzada, donde las posibilidades de sanar son muy pobres y donde los costos son muy altos. A diferencia del tratamiento de las personas con enfermedad temprana, en donde los éxitos son muchos y los costos son bajos, ¿sí? He ahí el porqué el esfuerzo de encontrar esto de manera más temprana. Existen programas de tamizaje y herramientas desde hace varios años que solemos ignorar o no hacer, al menos con la regularidad de vida. Empezando, por ejemplo, hablando de la próstata, por el estudio de antígeno prostático específico en sangre, ¿sí? Nosotros podemos tomar una muestra en el laboratorio que en menos de 24 horas tenemos un resultado confiable y que se correlaciona con un 70-75% del estado de salud de la próstata, por ejemplo. No lo hacemos. Tenemos miedo de que nos metan el dedo para tocarnos la próstata. Y esa es una situación que, si bien a veces es necesaria, no es indispensable en muchos casos, ¿sí? A veces es necesario. Y créanme que tampoco es el fin del mundo, ¿sí? Una exploración que dura 15 segundos a lo más, en donde yo voy a tocar, no puede producir y no debiera de asociarse de ninguna manera con una característica ni de la hombría ni de la sexualidad o de las desviaciones de la sexualidad, que es algo que solemos poner. En la mujer tenemos la mamografía y el ultrasonido para el cáncer mamario, tenemos el estudio de Papa Nicolau o citología cérvico-vaginal para el cáncer de cérvix, por ejemplo. Para pulmón tenemos la tomografía de baja tasa de dosis de radiación para diagnóstico temprano de cáncer pulmonar, que ni siquiera la conocen y ni siquiera la usan, muchos incluso médicos de primer contacto. Y para el cáncer de colon, por ejemplo, tenemos claramente el estudio de búsqueda de sangre oculta en heces y la colonoscopía, que debieran de tener un papel preventivo, diagnóstico, más que terapéutico, como tal. El cáncer de vejiga y de las vías urinarias que les acabo de mencionar, fíjense qué sencillo. Tomamos un estudio general de orina, una muestra de orina para el laboratorio. Si yo encuentro el dato más común que hay ahí, que es sangre, ya sea viva, evidente o microscópica, se llama hematuria macro o microscópica, tengo el inicio del hilo para buscar otras cosas. Pero no lo hacemos. La orina no sirve nada más para ver si hay infección urinaria o no. El famoso mal llamado mal de orín, ¿no? Sirve para muchas otras cosas. Un estudio general de biometría hemática en la sangre no nomás nos va a determinar anemia, nos puede determinar una gran cantidad de cosas que son los estudios generales del chequeo. Pero ¿qué no tenemos en México? No tenemos una cultura de la prevención, no tenemos esto. Y eso es en lo que hemos venido trabajando y trabajando y trabajando. Veamos en la repercusión económico-política que tiene esto en nuestro país. Creo que para todos está claro algo. Nuestro sistema de salud en México, al menos en las últimas décadas, tiene serias deficiencias. Hay desabasto, hay exceso de personal demandante de servicios y poco personal médico. Hacen falta insumos, hacen falta medicamentos, hacen falta estrategias modernas de tratamiento. No hay acceso a los medicamentos de últimas generaciones que tienen muchos mejores resultados que la tradicional quimioterapia o radioterapia. Toda esta inmunoterapia, todos estos anticuerpos, toda esta medicina genómica está muy al margen del alcance de la medicina pública, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque cuesta también mucho dinero. Y
el sistema de salud en México está tronando, pero está sobre todo desorganizado, no está actualizado. No tenemos a la fecha, después de todos estos años, un registro nacional epidemiológico de cáncer formal en nuestro país. Tenemos datos aislados de instituciones estatales o específicamente de algunos centros. No hay un consenso nacional aún. Se trabaja en él hace 7 años y no está listo, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué mejor inversión puede ser para nosotros mismos que evitarnos el carrusel de la salud pública, el carrusel de toda la problemática? Y un ejemplo económico. Vamos a suponer que yo voy a tratar a una persona, vamos a poner el ejemplo del cáncer de mama o el cáncer de próstata. ¿Cuánto dinero me va a costar atender a un paciente en etapa 1, en etapa temprana? Vamos a pensar 50, 70 mil pesos me va a costar poder sanar a esa persona que tendrá el 98% de posibilidades de curarse. 98% de posibilidades de curarse. 98 de cada 100 la van a librar. Y voy a gastarme 50, 60, 70 mil pesos. Pero cuando en contraparte yo tengo una persona en etapa 4, en etapa avanzada, en etapa metastásica, esa persona va a tener, haga lo que haga, el 2% de posibilidades de curarse. O sea, de 100 se van a morir 98 y se van a curar 2. Y en vez de gastarme 50 a 70 mil pesos, me voy a gastar entre 1 millón y 1,5 millones de pesos, ¿sí? Para salvar a 2 de 100, a la inversa de como lo hago en una etapa temprana. ¿Qué es más rentable? ¿Qué es más inteligente? ¿Qué es más productivo? Invertir en asistencia médica en casos avanzados o invertir en promoción de la salud, concientización, reducción de riesgos, prevención y hábitos saludables. ¿Cuál es el mejor seguro de vida que podemos otorgarnos nosotros? Información, educación y hábitos de vida saludables. Así de sencillo. Eso que parece así, ese hilo negro, ese hilo secuenciado, no lo estoy inventando yo. Así se hace la medicina en Suecia, así se hace la medicina en Noruega, así se hace la medicina en Finlandia, así se hace la medicina en Japón. ¿Okay? No estamos descubriendo el hilo negro, es seguir los lineamientos de los países de primer mundo que han hecho de la salud pública un evento mucho más inteligente. ¿Qué pasa cuando nuestro PIB para salud está por debajo de países como Trinidad y Tobago o como Honduras o como Haití? No podemos aspirar a tener un servicio de salud de primera ante esto. ¿Saben cuál es la mejor inversión? No se enfermen. Esa es la mejor inversión, ¿sí? Porque entrarle al carrusel de la medicina pública en México hoy día es verdaderamente una calamidad y un drama, ¿sí? Eso es lo que yo veo después de 40 años de práctica y de cómo se ha venido deteriorando el servicio de atención pública de salud de nuestro país. De entrada, esto es lo que quiero compartirles en relación a prevención y reducción de riesgos. Y ahora me callo, los escucho a ustedes y me dedico a responder preguntas. Y ya al final les platico de esto, ¿sí? Gracias por su atención.